Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de jóvenes. El día de hoy seguimos viendo la unidad respuestas bíblicas a mentiras comunes. La mentira del día de hoy que vamos a ver es la siguiente. Tengo miedo. Tengo miedo yo. ¿Ustedes han tenido miedo? Yo muchísimas veces. Y vamos a ver entonces ya de inmediato qué nos dice la palabra del Señor y dónde va a estar nuestra base bíblica. Entonces nuestra base bíblica se va a encontrar en San Juan capítulo 16, verso 33, donde Jesús mismo está hablándonos en este día y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Leemos otra vez? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Palabras textuales y directas de nuestro amado Señor Jesucristo para nosotros el día de hoy. Y nos está dando la clave que de lo que tenemos que hacer en caso de temor. Así que esto es como un spoiler que se conoce hoy en día, ya de lo que nos va a hablar y de lo que se va a tratar esta clase. ¿Han sentido miedo? ¿Han sentido miedo en algún momento? Yo sí, yo les puedo confesar y no tengo vergüenza poder contarles desde que muy pequeña le tenía terror a dos cosas. Una es más común quizás para la mayoría de los niños y la otra quizás no tanto. La primera es, la más común, es que le tenía miedo a la oscuridad. Y mi mamá me enseñó una receta o una técnica para poder vencer el temor. Y una técnica que me llevó a lo que vamos a ver al final de esta clase. Así que ahí se las cuento. Y la segunda es que sí me dan miedo los payasos. Y mi familia sabe de esto. Así que ustedes ahora también han sido parte de este temor que me tenía durante cuando era muy pequeñita. Así que sí, a mí me dan miedo los payasos. Y con los años han venido otros miedos, algunos se han ido, pero de acuerdo a diferentes momentos de la vida me han surgido otros. Y por ejemplo, algunos de ustedes, y a mí también me ha pasado, y me pasa no constantemente, pero en algún momento, han tenido miedo al futuro. Alguien dirá, pero ¿cómo miedo al futuro? Sí, cuando de repente tenemos que tomar ciertas decisiones y no sabemos si qué decisión tomar o qué va a pasar, como que quisiésemos tener una maquinita del tiempo como para saltarnos esta parte y saber ya el resultado, porque la incertidumbre es muy difícil, ¿cierto? Y eso nos da cierto temor. No sé si a ustedes les ha pasado. Otros tienen miedo a la muerte. ¿Les ha causado a ustedes que de repente no quisieran morir? Son como súper temores así como súper profundos de repente, pero que yo creo que todos en algún momento hemos pensado y no, como que no queremos pensar en eso, ¿cierto? Y aquí viene uno que yo creo que es bien común para muchos de los jóvenes, es el miedo al que dirán. ¿Y si tomo tal decisión, pero y si me juzgan por esto? ¿Qué va a decir tal persona, o mis amigos, o mi familia, o mi entorno social? ¿Qué va a decir acerca de esto? Se da mucho a veces en los círculos cristianos de nuestras iglesias acerca de esto, el temor al que dirán. Y finalmente, el que está muy de moda en este día, en este tiempo, desde marzo ya en adelante aquí en nuestro país, el COVID-19, o bien conocido como el coronavirus. Espero que alguno de nosotros como hijos de Dios no haya tenido miedo acerca de esto, pero quizás no miedo, pero yo creo que algunos sí hemos tenido como un cierto recelo cuando vemos cada día que los casos aumentan, al menos en nuestra ciudad, en el país, y yo creo que eso en algún momento nos causa cierto temor, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy equivocada? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero estos son solo algunos ejemplos de lo que
cosas que a veces nos causan temor. Otros tienen miedo a las alturas, otros a los maremotos, otros así, un montón de temores y de miedos. Las películas de terror no ayudan mucho y así. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Porque, ¿cómo podemos vencer el temor? Yo les voy a decir aquí, no es un gran secreto, no es una fórmula, pero mientras preparaba esta clase me acordaba de lo que les mencionaba hace un momento. ¿Se acuerdan que yo les decía que mi mamá me enseñó algo para poder vencer el miedo cuando era pequeñita? El miedo a la oscuridad. Bueno, entonces se van a dar cuenta al final de esta clase de que tiene mucho que ver y mi mamá no estaba tan errada, sino que estaba muy en lo correcto, como la mayoría de nuestras mamás, siempre tiene la razón. Vamos al Salmo 56, verso 3, que dice lo siguiente: en el día en que temo, yo en ti confío. Leamos una vez más. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿En quién confío entonces? En mí. Aprendimos la semana pasada que no tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿sí? Que tenemos que confiar en Dios. Entonces, el día en que yo tenga miedo, ¿en quién debo confiar? En Dios, en Jesús, en nuestro Padre Celestial que está junto con nosotros. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Y les tengo algunos ejemplos. Aquí ustedes pueden ver que yo tengo 4 flechitas, pero en realidad en la Biblia hay muchísimas más. Hay en realidad 365 no temas en la palabra del Señor. Vamos al Salmo 11, verso 1, que dice lo siguiente. Salmo 11, verso 1. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué quiere decir este salmo? ¿Y qué está diciendo el salmista? Que si yo confío, que si yo digo que yo confío en Dios, entonces ¿cómo tengo que escapar? Entonces, ¿por qué me haces que yo escape, que yo arranque? No, pues, si yo confío en Dios, entonces no debo temer. Eso nos está diciendo. Salmo 46, y no lo vamos a leer en esta oportunidad, porque lo vamos a ver más ratito, que nos habla acerca de Salmo 46, miren el título, solamente se los voy a leer, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que ya se imaginarán por qué lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Vamos a Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quizás suena un poco medio difícil de entender. Yo busqué otra versión y la traducción lenguaje actual de la Biblia dice lo siguiente. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Entonces nos está hablando acerca de eso, que no tenemos que tener temor quizás acerca de las circunstancias, acerca de las personas. ¿Se acuerdan? Que mencionábamos el miedo al que dirán. O acerca de la gente mala también. No, no debemos dar cabida a eso porque dice que si no nos tendemos una trampa a nosotros mismos. Somos presa fácil para el enemigo, pero si confiamos en el Señor, entonces estaremos fuera de peligro. Y finalmente el Salmo 34, que es un salmo muy, muy bonito también, que nos habla acerca, miren, si ustedes tienen 22 versículos, si se lo leen completo se van a dar cuenta de que podría incluso haber sido nuestra base bíblica el día de hoy. Pero, por ejemplo, les voy a leer solo el verso 18 y 19 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, la gente que está muy, muy, muy triste dentro de sí. Dice, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Qué hermoso, ¿cierto? Muy, muy, muy hermoso.
Entonces, ¿qué nos habla y para qué nos sirve estos versículos que hemos hablado? Yo les decía que de que no solamente, o sea, yo aquí mencioné solo 4 o 5, bueno, si contamos la base bíblica ya contemos 6 promesas de Dios, versículos que nos hablan acerca del temor, acerca de poder confiar en Dios, pero en la palabra de Dios hay 365, es más, yo creo que 366 no temas. Es decir, que nos están contrarrestando la mentira de Satanás que nos dice, mira, esto es tenebroso, tienes que tener miedo y que nos inte a poder tener miedo. Vamos al Salmo 46 y yo les decía, nos vamos a detener aquí porque podemos extraer mucho más de quizás lo que vimos en los versículos anteriores, que nos hablaban de la confianza. Y yo les mencionaba también de que es necesario poder entender cómo poder contrarrestar esta mentira, porque yo quizás le estoy hablando del temor y puede sonar muy parecido a que, ay, tenemos miedo a la oscuridad, pero por ejemplo, que es un temor muy común, pero por ejemplo, lo que existen otras circunstancias que a veces nos dan temor, momentos difíciles, decisiones que tenemos que tomar que no son para nada agradables. Y la forma de poder entender y poder confiar en el Señor, porque de eso se trata, es conociendo quién es Dios. ¿Y cómo vamos a saber y conocer quién es Dios? Por medio de su palabra. Entonces hoy día vamos a ver, por ejemplo, solamente tomando algunos versículos del Salmo 46. Por eso yo aquí les puse Dios es. Y si nos vamos al verso 1, vamos a ver que Dios es nuestro amparo. Dios es fortaleza, Dios es auxilio, Dios es esas tres cosas. Dios es amparo, Dios es fortaleza y Dios es auxilio. Lo vemos en el verso 1. Si seguimos, vemos que nos habla en el verso 5 que Él nos ayudará, en el verso 7 que está con nosotros y en el verso 7 y 11 nos dice que Él es refugio. Entonces, ¿cómo puede irse el miedo en caso que venga algún pensamiento que haga que se venga esto a quedar aquí en nuestra mente y que para evitar que se anide en nuestro corazón es sabiendo quién es Dios? Y eso es lo principal. ¿Y saben por qué tomamos la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es nuestra espada y con ella nos podemos defender. Si sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, el auxilio, que Él nos ayudará, que está con nosotros y que Él es nuestro refugio, entonces no debería darnos un miedo muy, muy grande o no deberíamos temer porque sabemos en quién refugiarnos, sabemos a quién acudir, sabemos en quién poder confiar. Así sabemos entonces cómo podemos confiar en el Señor conociendo quién es Dios. Porque en quien no conocemos no confiamos, ¿cierto? Es por lógica. Entonces, ¿cómo puedo confiar en Dios? Ya se los acabo de decir. Por medio de su palabra. Pero conociendo sus promesas. Y yo aquí no lo puse, pero es necesario que podamos decirle cuando venga el temor, cuando venga algo que nos asusta, que no nos deja quietos, que podamos decirle en oración al Señor, a nuestro Dios, lo que nos asusta. Y en medio de la oración podamos recordar varias de sus promesas. Es la única manera, pero créanme que, como lo vimos en la primera clase, comenzando a ver las mentiras, vamos a poder contrarrestar la mentira que viene de parte del enemigo. Entonces, yo les decía hace un momento y partía diciéndoles de que cuando yo era pequeñita le tenía terror, chicos, les tenía terror a la oscuridad, pero no la oscuridad en sí, sino que como yo tengo una imaginación muy, muy grande,
que me dio el Señor, escuchaba de repente estas historias que no son para niños y que los niños no deben escuchar, estas historias como de terror o de cosas así. Llegaba la noche, se apagaba la luz y yo ya me imaginaba aquí como en mi pared de mi pieza como que fuese un data así gigantesco y me imaginaba así con lujo de detalle lo que yo había escuchado. Y de verdad me asusté con muchísimas cosas. Dentro de las tantas historias que recuerdo, que quizás habían pasado hace muchísimos años, pero la hermana Ethel ahí lo recordaba y lo imaginaba ahí como como si fuese una película, y ahí al lado de su pieza. Me asusté con esto de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco los niños deben mirarlo. A mí me encanta la historia, entonces por esa razón me fue picando el bichito ahí, pero no deben verlo. Pero a lo que voy, mi mamá me enseñó que cuando yo tuviera miedo tenía que leer el Salmo 91. Por eso yo les decía, la mamá siempre tiene la razón. Pero mi miedo llegaba a tal nivel de que en algún momento llegué a memorizarme el Salmo 91, de memoria, aunque ustedes no lo crean. Ella sabe, mi familia sabe que es así, me lo sé casi completito de memoria. Y yo conocía el Salmo 91 mucho antes que se hiciese famoso en esta pandemia. Entonces el desafío que yo tengo para ustedes es el siguiente. Y es, pueden memorizarse la base bíblica que estaba en San Juan, o bien pueden memorizarse el Salmo 56, verso 3, que hablaba y que dice, en el día en que temo, yo en ti confío. El verso 4 dice lo siguiente, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Usted elige, ustedes eligen, pero mi desafío es ese, porque es necesario que nosotros tengamos la palabra de Dios también aquí, pero que luego la podamos tener en nuestro corazón, para que cuando venga el miedo, quizás no miedo al temor, quizás no miedo a los payasos como cuando yo era pequeña, pero sí otras circunstancias de la vida, quizás mucho más grandes, podamos recordar que el día en que tememos, confiemos en el Señor. Cuento una historia y con esto quiero finalizar, de un pastor, del pastor Richard Rumbrad, un pastor luterano en Rumania, en la época comunista, en que él conocía estos 365 no temas, y dice que él se lo memorizó completamente. Y un día vienen los de la agencia de inteligencia de su país y lo llegan a detener, y él les pregunta, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? Y ellos no querían decirle, y de repente le dice, creo que era el 28 o 29 de febrero, y él recuerda que para ese día también había un versículo bíblico de la palabra que él se había memorizado. Y entonces, y el versículo que ese día correspondía, incluso ese día bisiesto, era el Salmo 56, 3. El día en que temo, yo en ti confío. Y eso alentó su corazón y le permitió poder pasar muchísimo tiempo fortalecido en la palabra, porque no podía leer, no podía tener una Biblia en físico, porque los comunistas odian a Dios, odian al cristianismo, pero eso le pudo dar fuerzas en ese momento y no se pudo desesperar frente a esta detención que le tuvo cerca de 10 o 13 años detenido por causa del Evangelio. Después pasó a ser el fundador del Ministerio La Voz de los Mártires, que apoya a la iglesia perseguida. Pero por eso les cuento esta historia, porque es tan necesaria la palabra del Señor en nuestra vida, pero también que la podamos tener aquí, en nuestra mente, para atesorarla en el corazón. Amén, chiquillos, esta es la clase de jóvenes, que el Señor les bendiga. Deseo de todo corazón que tengan un excelente día domingo. Nos vemos la próxima semana en una nueva clase de jóvenes. Muchas bendiciones. Chao.